Saludos mis amigos, bienvenidos a este canal Regresando al Origen. Aquí Donald Quintero y en este video tengo una invitada muy especial, a quien conocí hace unos años en esta misma búsqueda de verdades y realidades más profundas. Ella es Gloriana Quirós y les va a compartir desde su experiencia cuál ha sido su acercamiento al tema de la astrología. La astrología y cómo está afectado positivamente su vida y su autoconocimiento. Sin más, pues los dejamos con la charla que tuvimos y espero que sea del agrado y aporte valor a la vida de cada uno. Saludos amigos, aquí estoy con mi querida amiga Gloriana Quirós. Como les dije en la presentación, pues ella es una persona que considero muy especial, muy evolucionada y bueno, la conocí en esta búsqueda de Ujú. la verdad personal, y quisiera que ella nos compartiera hoy, pues, desde su experiencia, que creo que es lo importante de este canal, su acercamiento con la astrología, que para ella es una pasión, es una afición más que una afición, una pasión que creo yo que ha contribuido mucho en su crecimiento, en su evolución. Gloriana, bienvenida a Regresando al Origen y Hola, eh, para que nos compartas cuál ha sido tu experiencia con este tema, con esta ciencia tan fascinante. muchas gracias, Donald. Un placer estar acá compartiendo en este momento. Bueno, la astrología, cómo llegó a mi vida la astrología y cómo ha aportado en mi camino. Eh, no creo en la casualidad, porque sí creo que todo tiene algún sentido cuando se presenta en nuestra vida. Y bueno, la astrología llegó, podríamos pensarlo mágicamente, y se reveló ante mí un gran conocimiento e información que pues que no sabía que estaba ahí y que vibró tan fácilmente para mí en cuanto me adentré a este camino. Bueno, Donald más o menos sabe mi recorrido, que no es tanto, pero sí fue un antes y un después, digamos que mi despertar, por así decirlo, surgió a partir de, bueno, yo empezaba a estudiar o aprender un poco sobre la medicina tradicional china y de eso brinqué mágicamente también a la física cuántica y de la física cuántica llegué a la astrología, aunque no lo crean, así que mi camino espiritual ha sido de alguna forma científico también y eso me gusta mucho poder como esos dos campos, ¿verdad? Ligarlos porque no están separados, todo lo contrario. Y de eso he aprendido justamente de esta ciencia. Eh, con la física cuántica justamente y con la metodología de la medicina tradicional china aprendo que, que básicamente todo es un sistema de macro y de micro. Entonces, lo que sucede en nuestro cuerpo sucede en el planeta Tierra y sucede por ende en el macro, que es el cosmos. Y así lo empiezo a ver según lo que voy aprendiendo de astrología en estos años recorridos atrás. Y bueno, ¿qué es la astrología entonces y por qué fusiona todas estas grandes pensamientos y conocimientos de la sabiduría ancestral? La astrología es entonces el estudio de los ciclos y de los movimientos de los cuerpos celestes en torno a la Tierra. Eh, Sabemos que la astrología es un lenguaje de símbolos, ¿verdad? De signos, que estudia los puntos matemáticos, los ángulos matemáticos que se van dando conforme avanzan y se mueven los planetas. Es importante aclarar que la astrología es geocéntrica. Sabemos, ¿verdad?, que los planetas no giran alrededor de la Tierra,
pero la visión que tiene la astrología por ser considerada pues una interpretación psicológica, ¿verdad? De estos arquetipos que son los planetas, se ubica entonces pues de donde nosotros percibimos el cosmos, que es justamente desde la Tierra. Y por eso se toma como centro pues la Tierra y se va viendo entonces los movimientos que va teniendo pues, los planetas. La astrología es esta interpretación de un lenguaje realmente milenario. La astrología, Donald, se abarca desde 35 mil millones de años atrás. Es muy, muy antigua y bueno, sabemos que antes los astrólogos eran astrónomos, eran físicos, eran matemáticos, no había una división de estas ciencias y por eso lograron recuperar, ¿verdad?, tanto conocimiento. Eran alquimistas también y sus interpretaciones eran, bueno, muy profundas debido a todo este conocimiento que se tenía. Actualmente, ¿verdad? La astrología, como vos mencionabas antes, eh, pues tenía este peso científico y a lo largo de la historia, como ya sabemos, se ha ido pues tergiversando y dejando de lado estas interpretaciones para separarlo, ¿verdad? Solamente de la astronomía y dejar a la astrología como una pseudociencia, sin considerar realmente el valor tan grande que puede aportar. Eh, Bien, la diferencia entre el horóscopo y la astrología es lo que abarca cada uno. El horóscopo lo que hizo fue una simplificación de, de lo que es la astrología en el sentido de que, bueno, como hablábamos, la astrología es el estudio de todos los planetas que existen en nuestro sistema solar. Y sí, está el Sol, ¿verdad? Pero no solo está el Sol, están muchos otros planetas. El horóscopo lo que hace es que agarra solo el Sol y lo ubica como el único planeta y el centro de nuestra carta natal, que sería, ¿verdad?, la astrología natal, la personal. Existen varios tipos de astrología que ya vamos a comentar también, pero el horóscopo lo que hace es eso, toma solamente el sol, que es el momento del mes en donde nacemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo nazco en noviembre, entonces en ese momento en la rueda astrológica el sol está transitando el signo de Escorpio. Entonces, como yo nazco en ese mes, el horóscopo dice, bueno, esta chica es de sol Escorpio y listo. Pero, ¿qué pasa? La astrología no abarca solo eso, abarca todos los otros planetas. Y ahí es cuando se pone interesante. Eh, bueno, en el sistema solar obviamente no solo está el Sol sí es la esencia, es el centro, es la estrella más brillante, pero están los otros planetas y la Luna y asteroides. En este caso, la astrología considera a la Luna y el Sol como luminares, pero también se les llama dentro del concepto de nomenclatura como planetas. Y bueno, todos ellos tienen características especiales que van a definirnos nuestra personalidad y lo que nos hace únicos. Eso es lo más maravilloso de la astrología y por eso mucha gente, de verdad, lee el horóscopo como curiosidad y dice, no, yo no me identifico. Claro, porque no profundiza, es como si vos vieras solo una primera capa tuya, pero no es todo lo que somos. Y bueno, están los planetas, están los ángulos que hacen esos planetas con otros planetas, eso describe muchísimo más a profundidad nuestra personalidad y bueno, ahí es cuando esto se vuelve muy, muy interesante y realmente ahí es donde yo descubro un montón de cosas, el potencial del lenguaje que tiene la astrología como método de conocimiento interno, ¿verdad? Propio, para identificar nuestras, pues sí, nuestras habilidades, nuestros dones y también las cosas que nos van a hacer flaquear, ¿verdad? O que nos dan más trabajo. Pero Antes, ha sido pues un sí. gigantesco lenguaje. Antes de Eso que como manera de continúes, introducción. Sí, sí, dime. fascinante, como dije antes. Antes de que continúes, pues mi experiencia antes de conocer más a fondo este tema, gracias a ti, eh, fue la de los horóscopos y estas personas también, además de los horóscopos escritos, estas personas que daban horóscopos muy famosas y realmente era como casi como un bateo, ¿verdad? Si calzaba o no calzaba con lo que uno pensaría que, ¿no? Y
esto tiene su explicación. Luego, pues me pareció súper, súper interesante el tema de la carta astral y todos los datos que ella te da. Esta lectura del día en que naciste, con la fecha exacta, la hora. eh, es impresionante y todo esto usado a favor, pues creo que es la clave por parte de ella, ¿no? Para saber y adentrarse en estos temas. Claro, es una herramienta inicial, me parece. La astrología no te da, ¿cómo te explico? Te da como un mapa, ¿verdad? Es el mapa en el momento en que vos naciste, pero mucha gente puede pensar, bueno, te define y ya yo ¿verdad? Me psicoseo en que eso es así, es así. Y bueno, la astrología evolutiva, que es como la que se interpreta, digamos, actualmente en la mayoría de los casos, eh, lo que hace es que te describe cosas que sí te marcan de alguna forma en tu ciclo de vida, pero no es que no se pueden cambiar, por así decirlo. Realmente, ¿verdad? El libre albedrío y tu camino es tuyo y la astrología te da pistas de por dónde ir y, y es eso, como tener un mapa del tesoro que te va ahí guiando un poquito hacia donde se quiere llegar, ¿verdad? Que pues es ese conocimiento de uno mismo que igual se hace sobre el día a día, no hay de otro. Gloria, Dime. qué podemos decir con respecto a estos ciclos? Y muchas personas conocedoras del tema hablan de que todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder posiblemente, seguramente, ya estaba descrito de alguna manera en todas estas lecturas astrológicas. Bueno, realmente el 2020 es el año de punto de quiebre. Los astrólogos lo vienen diciendo desde hace muchos años atrás. Y bueno, se puede entender este año como punto clave porque sucede un evento muy específico a nivel astrológico astronómico, que es la conjunción. Conjunción es la unión de dos planetas. Y este año, justamente iniciando en enero, se dio la gran conjunción de Saturno-Plutón. Eh, y bueno, ya esto va a marcar el año totalmente. Desde años anteriores, Donald, bueno, para explicarles rápidamente, los planetas que se mueven más lento en el sistema solar son considerados los planetas transpersonales. Estos planetas marcan generaciones, marcan entonces eventos socioculturales, geopolíticos, totalmente que describen la atmósfera de esa generación y de esos años que marcan. Entonces, cuando planetas que se mueven tan lento como Urano, Plutón, Neptuno, duran muchos años en un signo, Urano dura 7 años, Plutón dura 12 a 18 años en un mismo signo, eso va a describir completamente pues, las tensiones y los eventos que se van a dar a nivel histórico. Y si se hace un recuento a nivel histórico en el pasado, se logran identificar que se da un cierto patrón de eventos cada vez que tales planetas se unen o se oponen o se encuentran desde diferentes ángulos y pues generan cosas según las características de cada planeta. Eh, ¿Por qué el 2020? Bueno, el 2020, como te digo, se da esta gran conjunción y ya vamos a hablar de lo que representa Saturno y Plutón para entender mejor qué trae eso a la humanidad y qué representa y cuál es el camino a seguir más o menos. Y también hay dos aspectos importantes a nivel astrológico que marcan también este año y los años anteriores como este proceso de traslación hacia este gran cambio que estamos viviendo. Bueno, para empezar, ¿qué es Saturno y qué es Plutón y qué pasa cuando se unen? Rápidamente, Saturno, bueno, es el dios del tiempo, Cronos, y también es el dios del cultivo, del trabajo, es el padre, es la figura del padre. Y de hecho, Plutón es su hijo en la mitología. Saturno es hijo de Plutón. Sabemos que Saturno tenía
un, un miedo con respecto a sus hijos de que le quitaran el trono, por así decirlo, entonces él se devoraba a sus hijos, Neptuno, Urano y Plutón, perdón, Urano no, y Plutón y Júpiter, y se los comía, ¿verdad? Los devoraba. Plutón fue el último hijo que sacaron, por así decirlo, del interior de Saturno y fue el que estuvo más tiempo en la oscuridad. Ya eso va a describir completamente quién es Plutón y por qué está causando tantas calamidades en este momento en el mundo. Y quién es Saturno, ¿verdad? Ellos dos tienen pues una fricción importante en cuanto a su historia, ¿verdad? Mitológica y las características que representan. Saturno, en resumidas cuentas, es el sistema, es el gobierno, son las reglas, es la élite, es lo establecido, eh, todo el gobierno que podemos pensar. Y Plutón es el proceso de transformación completamente. Plutón es el rey del inframundo en la astrología, es el que se encarga de todos los procesos de descomposición y muerte. eh, Viene a transformar absolutamente todo. Es el ave fénix que renace de las cenizas, saca toda la basura, toda la polución que ya no sirve, viene a cortar con todo lo que ya está obsoleto. ¿En dónde? En Capricornio. Bueno, ¿qué pasa? Que estos dos planetas, Saturno y Plutón, se unen justo en Capricornio. Capricornio es el planeta hermano del signo Saturno, perdón, al revés. Capricornio es el signo hermano del planeta Saturno, es decir, que sus energías son análogas, son iguales. Cuando un signo y un planeta que son hermanos están juntos, las energías se potencian. Entonces, está Capricornio cargadito con Plutón y con Saturno cuando sucede esta gran conjunción en enero de este año y es el inicio, es el inicio del gran clima. No sé si tienes alguna pregunta o Sí, sigo. ya como para ir Dime, cerrando, me parece esto muy, muy, pero muy interesante, maravilloso lo que nos cuentas y es también increíble. que quede la inquietud en las personas que nos escuchan, que nos ven en este video, eh, para que investiguen, si lo tienen a bien, para que sigan profundizando, porque es determinante, ¿no? Toda esta información para Y cada lo que uno te de estoy dando nosotros. es una pincelada porque hay Sí, mucho, sí, mucho, mucho más. definitivamente. Sí, eso es lo que también se trata un poco, ¿no? De generar un poco de inquietud y de interés por la gente. Decimos Exacto. que, o nos dicen los escritos y un montón de documentación que hay, escrita y audiovisual, estamos entrando en la era de Acuario, venimos de la era de Mm. Piscis y todo esto tiene una identidad energética y venimos de una era donde la identidad de la energía era mayormente masculina y ahora estamos entrando en la era de Acuario donde la energía es femenina. Ya para ir cerrando, tal vez que nos hable sobre esto. Bueno, la era de Acuario es todo un tema, Donald. Hay mucha confusión al respecto porque mucha gente, sinceramente sin bases astronómicas, dice que ya estamos en la era de Acuario y eso es un error. Eh, Todavía astronómicamente eso no sucede. El cambio de la era son periodos de 2000 años y resto. Todavía no estamos en la era de Pisces, falta muchos años todavía, más o menos en el 2148, si no me equivoco, hace el cambio a la era de Acuario. Entonces, esto de que estamos en la era de Acuario, lamentablemente ha sido una visión de la New Age, desde una visión pisciana, que es esto del dogma y, bueno, todo lo que nos ha traído la era pisciana, que es verlo desde la visión pisciana, cómo sería la era acuariana y lamentablemente se ha tergiversado muchísimo. Vamos hacia la era acuariana, estamos en los últimos grados de la era de Pisces, como en el grado 24, y eso es lo más interesante. Realmente no es que ya estamos en la era de Acuario y ya, y todo va a ser colectivo y todo lo bueno que nos trae la era de Acuario. No es así, porque la era de Pisces
pues hubiese sido también una era de amor incondicional si la humanidad lo hubiera sabido hacer, pero lo tiramos hacia el otro lado, que fueron los dogmas y las religiones y, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos. La era de Acuario sucederá eh, y traerá cambios tecnológicos mucho más grandes, una idea más de colectivo. El signo de Acuario es mente, así que vamos a pasar de las emociones piscianas a una mente más colectiva, es el despertar de la conciencia colectiva y va a ser así, pero como le digo, faltan muchísimos años para eso y tenemos que tener los pies sobre la Tierra. Astronómicamente eso sucede con la predecesión de los equinoccios y sucede dentro de muchos años. Sí es cierto que estamos viviendo la transición a eso, estamos viviendo lo último de la era de Pisces y encaminándonos a eso, y eso es lo interesante para nuestras generaciones, Donald, que realmente tenemos el poder de hacer ese cambio, porque según lo que estemos viviendo en estos años, que son brutalmente pues superpoderosos, digamos, superpotencializadores de esa energía que vendrá y ya lo estamos viendo, hay un gran despertar en todos nosotros hacia esa mente colectiva, hacia esa conciencia del altruismo, de la empatía, de la red que es Acuario, pero estamos en esa transición y la visión New Age de que ya estamos en la era de Acuario es pensar que eso va a llegar y nos va a salvar, como la visión pisciana del maestro, del guía, de alguien siempre externo que nos viene a salvar. Y definitivamente lo más importante a entender en que todavía no hemos llegado ahí es que estamos en ese recorrido, en ese proceso, y para llegar ahí tenemos que hacerlo nosotros. Lo que mencionas de la energía femenina, bueno, es muy interesante y cómo se está despertando, pero también siempre ha sido muy cíclico. Antes era una energía femenina, matriarcal, llegó a la energía patriarcal y de nuevo se está yendo hacia una energía matriarcal. Hay que encontrar el balance. Los signos ejemplifican muy bien eso, porque generalmente se conocen solo la versión masculina de los planetas y los signos, pero todos sus planetas y los signos tienen un componente femenino muy, muy interesante. Ahorita en marzo, que se desató todo esto de la pandemia y todo, Marte ingresó en juego a estos dos planetas que te digo de Saturno y Plutón. Y Marte es bueno, la visión del guerrero, de pelea, de acción, y justamente estaba en Acuario. Va a entrar en Aries, que es su planeta regente, y ahí es vital, vital, vital tener presente la energía femenina del signo del planeta y del signo Aries, Marte, que es Atenea, y es la guerrera que piensa con el corazón y con la cabeza, y ahí sí va a dar guerra, pero con toda la fuerza femenina de la concientización y de bajar, ¿verdad? El yin, no tan yang, que es esa explosión y que no nos ha servido de nada. Y bueno, por ahí va, la era de Acuario necesita entenderse como un proceso de transformación que vamos hacia eso. Y si no lo hacemos ahorita, la era de Acuario no nos va a traer las grandes cosas que estamos soñando, porque es un proceso individual en el ahora, definitivamente. Es ahora. Si no, no vamos a llegar a esa gran epifanía que tenemos de ese mundo acuariano, que va a ser, pero tenemos que trabajar ya. Por ahí está la cosa. Muchas gracias, Gloriana. Gloriana Quiroz, Bueno, una gran amiga, un ser de luz que hoy nos comparte su experiencia y bueno, le agradecemos mucho su tiempo y su conocimiento. Gracias. Hasta aquí otra edición de Regresando al Origen. Espero que haya sido de su agrado y recuerden, cuídense mucho, piensen siempre en positivo, siéntanse felices con amor y gratitud. Hasta la próxima.